yo quiero exactamente esté bien para fulanito de tal, pero ponle esta condición, que lo pueda recibir a los 18 años. O le voy a dejar esta cuenta bancaria, pero no la va a poder mover hasta que no sea mayor de edad. O le voy a dejar esta empresa siempre y cuando él se meta a trabajar en ella. No sé. Esa serie de modalidades, esas designaciones, esas pormenores de cuándo abrir, por qué abrir, cuándo no, esas cuestan más. Un testamento económico anda como en 10,000 pesos, ya con las especificaciones que nosotros queramos. Obviamente todo depende lo que tú quieras. Lo triste es que muchas veces el notario no te dice las posibilidades. Él dice, ¿qué quiere? Y pues tú le dices, ¿qué quieres? Pero tú no sabes muchas veces que puedes partir la nuda propiedad y el usufructo, no sabes que le puedes dejar a un extraño el uso y que cuando ese extraño fallezca, pues ya se le queda a tu pariente, o no sabes que tal vez puedes no darle nada a tus hijos si no son menores de edad y dejarle todo a la persona con la que vives ahorita. O sea, hay una serie de situaciones que se vuelven hasta mitos que no conocemos. Y muchas veces el notario no se presta para explicarnos. A veces sí, pero es que hay de notarios a notarios. Yo creo que por ahí puede haber pasado algo de eso, pero bueno, tendríamos que ver los pormenores del caso. Ahora, puede pasar que con todo y que haya testamento, pues no metimos todo en el testamento. Y si no metemos todo en el testamento, ¿qué va a pasar? Que lo que está en el testamento se va a sujetar a lo que ahí diga, pero lo que no está en el testamento se va a sujetar al Código Civil. Y cuando no hay testamento por el total de los bienes o por alguna parte del inventario, entonces vamos a una sucesión que se le llama intestamentaria o legítima. ¿Legítima por qué? Porque está de acuerdo a la ley. Por eso se llama legítima. ¿Y cuál ley? El Código Civil. Entonces, el que haya o no testamento no es limitante para que no se obtenga una herencia. Solo que cuando no hay testamento, entra la ley a aplicar y las reglas del juego que tiene la ley es que se le va a dar la prioridad a los hijos menores de edad, se le va a dar la prioridad al cónyuge y de ahí a los siguientes familiares que estén en línea recta consanguíneos. Y obviamente ahí no va a poder designar a nadie el testador porque pues falleció antes de hacer el testamento. En el caso de que hubiera un negocio, que hubiera trabajadores, en ese ámbito también hay que ver no una herencia. Ahí estamos hablando de los pagos, de las obligaciones del patrón. Y si ese negocio continúa, pues los trabajadores no se tienen que ir, porque tal vez ya no sea el mismo patrón en persona, pero es el mismo negocio, y entonces quien sustituya tendrá pues la absorción de las obligaciones, como vamos a ver. En el caso de que un patrón quisiera otorgarle alguna herencia a los trabajadores, es completamente permisible, pero tiene que haber un testamento para que ahí designe a quien quiera. ¿Es obligatorio que el testador le deje sus bienes a su familia? No, no lo es. Se los puede dejar a quien quiera, pero siempre y cuando exista testamento y siempre y cuando no se esté perjudicando a los menores de edad o a los incapaces. Y de ahí en adelante, pues puede hacer lo que quiera con sus recursos. Si no tiene hijos menores de edad, no tiene incapaces, no mantiene a sus padres o ya no tiene padres, pues entonces puede hacer lo que quiera con sus bienes. Se los puede regalar a un tercero, se los puede regalar a una organización, sea persona mercantil, sea persona civil. Me ha tocado casos de personas ya grandes que no han tenido hijos y que su sueño ha sido pues donar sus casas para un asilo de ancianos y lo han hecho. Desgraciadamente también me ha tocado casos en que han querido hacerlo, llegan con el notario y el notario les dice, pero están locos, ¿cómo van a regalar eso a la beneficencia? Dénselo a otra gente, véndanlo. Y llegan los pobres viejitos a decirnos, pero es que yo lo quiero regalar y el notario no quiere. Aguas, porque es decisión de la persona, no es decisión del contador, ni del abogado, ni del notario, sino de la persona.
Yo creo que una persona que ya no tiene a quien dejarle sus bienes y su deseo es como que cumplir una ayuda a alguien más, pues hay que dejarla, porque ya no se lo va a llevar a la tumba y de verdad no tiene a nadie más por quien cuidar, creo que es beneficioso. Pero bueno, desgraciadamente me ha tocado ver muchas cosas con los notarios. Recordemos, cuando hablamos de una herencia, sea vía testamento, sea vía legítima o sucesión intestamentaria, estamos hablando de transmitir los bienes y las deudas. Y si hablamos de un legado, estamos hablando de transmitir bienes sin deudas, lo que no significa que en algún momento la persona que lo recibe no vaya a pagar. ¿Qué va a hacer la persona con sus bienes si hace testamento? Lo que quiera. Y con los que no haya hecho testamento, pues lo que la ley y el juez de lo civil determine. Cuando se hace un testamento para una sola persona, se dice que es un testamento a título universal, pero se dice lo mismo cuando solamente hay un heredero. Tal vez es una pareja sola y fallecen los dos y dejan en el testamento o por la propia ley, pues al hijo como heredero. Fue un heredero a título universal, es decir, recibe todo, porque no hay nadie más que lo reciba, pero recibe los bienes y recibe las deudas. Si no hay deudas, pues qué bueno, pero si las hubiera, pues obviamente tendrá que verse el pago de las mismas. Ahora, no significa que al morirse una persona, las deudas todas se tienen que liquidar. No, se puede continuar con las reglas del juego que se hubieran aceptado o se puede hacer un convenio diferente con el acreedor. A final de cuentas, la persona que en un momento dado todavía no muera puede dejar por escrito su testamento y decidir a quién le da, legados y a quién le va a dejar bienes como herencia. Esos bienes, pues obviamente ya una vez que pasen a la propiedad del otro sujeto, pues ya son su responsabilidad. Sin embargo, hay situaciones que no siempre se pueden controlar. Entre el inter de que el testamento se declara ilegal o resulta que una gran mayoría de los herederos lo impugnan y se tiene que ir pues a hacer toda una tramitología con los jueces y ver a final de cuentas quién es el que en su momento va a prevalecer, si el testamento o la sucesión intestamentaria, pues bueno, se generan controversias muy especiales. Luego resulta que ya todo el mundo se puso de acuerdo que se va a repartir y salen herederos nuevos. Y que de pronto, pues, surgen todos los hijos y todas las señoras de todos lados, ¿no? O todos los señores, porque también pasa. Bueno, son situaciones desgraciadamente más que comunes y la única forma que se puede evitar es efectivamente con un testamento. Pero en caso de que surgieran hijos y estos incluso no fueran reconocidos, pues existe ahora lo que es la prueba de la paternidad o de la maternidad en su caso. Se tendría que comprobar a través, pues, de exámenes de laboratorio que si efectivamente es o no hijo del fallecido o la fallecida. Y en caso de que se demuestre que lo es, pues sí entrará, obviamente, al reparto testamentario o intestamentario. Testamentario para modificar lo que ya le dieron a cada quien e intestamentario pues para tener derecho a recibir. ¿Qué pasa si de pronto, desgraciadamente, se deja en el testamento el nombre de una persona que pues probablemente fue una persona que quería beneficiar la persona fallecida, pero no se encuentra? Porque tal vez le dieron otro nombre, porque tal vez ya no la ubican en esta población, tal vez ya se murió. Pues resulta que pues se va a buscar en los medios que se tenga, se publica en los diarios de mayor circulación, normalmente pues las convocatorias para que vengan los herederos, y si se van a vencer los plazos y esta persona no viene, pues simplemente su parte de la herencia se reparte entre los restos. No se puede quedar nada sin repartir eternamente. Y si desgraciadamente se termina todo el proceso de reparto y aparece la persona, ya no va a poder reclamar sus derechos.
Si llega un día antes de que se termine el reparto, entra, porque se hace una reestructuración del reparto. Pero una vez que ya se cierra el proceso y el juez da los documentos para que cada bien pase a nombre de las personas, ya no puede intervenir. Entonces son situaciones que hay que tomar muy en cuenta. Y el nombre de intestado lo ocupamos precisamente para decir cuando no hubo testamento. Y normalmente se ocupa cuando hay controversias entre los parientes o entre los beneficiarios. Aunque no es correctamente utilizado, es muy común que decimos, es que está intestado, o sea, está mal porque no se ponen de acuerdo. Pero no es nada más porque no se pongan de acuerdo, es porque el proceso para poder llegar a una conciliación y para poder determinar el reparto es más largo cuando no está alguien de acuerdo. Si de por sí cuando estamos de acuerdo sí se tiene que agotar todo el procedimiento, cuando alguien no está de acuerdo, pues es más complicado. Ahora, yo les decía que hay que de preferencia tener nosotros y recomendarles a los clientes tener un listado del inventario. El inventario son los activos de la persona, activos fijos, activos intangibles, independientemente de que sea comerciante, fábrica o no, cada persona tiene ciertos bienes. Esos bienes, así tengan valor económico o sentimental, se deben de listar. Ese listado es el que se debería de llevar al testamento o por lo menos es el que deberían de conocer los herederos porque esos bienes se les debe de asignar un valor, sobre todo cuando tenemos un proceso intestamentario, para con ese valor pues determinar cuánto es lo que le corresponde a cada quien en la misma proporción. Y es muy común que hay bienes inmuebles o bien hay bienes muebles que pues tienen un tamaño y un valor mayor. Esos son indispensables meter al inventario. Es muy común que no se meta al inventario, por ejemplo, todo lo que son los muebles de la casa, los artículos de la cocina, la ropa de la persona que fallece. No porque no se debería de meter. Sin embargo, es muy común que se le queda a las personas con las que vive o se considera un desecho y por eso no le dan valor. Sin embargo, mucho de eso también tiene valor y si fuéramos exagerados, podríamos llegar al extremo de hacer el inventario incluyendo esos bienes. Cuando una persona fallece, se tiene que entregar ese inventario. Bueno, se tiene que iniciar un proceso ante el juez de lo civil y se tiene que entregar ese inventario y se tiene que dar un avalúo del inventario. Ese avalúo debe de estar hecho por un perito evaluador, sobre todo cuando se trata de inmuebles, que tenga permiso para hacer avalúo inmobiliario, porque de otra manera no se va a considerar válido. Y las personas pueden no estar de acuerdo, los otros herederos, con ese avalúo y podrían traer sus propios evaluadores. Es ahí donde empiezan los problemas. Así es que, bueno, lo primero es saber todo lo que hay. Recomendación muy importante. Cuando una persona fallezca, independientemente de que ustedes sepan que todo lo tiene en orden, pidan una búsqueda en el registro público de la propiedad. Si saben que tiene o tuvo alguna sociedad, pidan una búsqueda de sociedades con su nombre. Hagan una búsqueda a través de lo que son los registros de los vehículos, por lo menos en su estado, mínimo, para que de esa manera aparezca qué bienes tienen y si tienen un gravamen o no. Es muy común que ahí aparece que tienen una hipoteca y ya se pagó la hipoteca hace 20,000 años, pero no se puede arreglar muchas veces la situación a menos que se destraben los gravámenes. Y resulta que de pronto están a su nombre un montonal de propiedades que ustedes ni sabían. Todas se deben de incluir en el inventario. A veces no vale la pena porque hay propiedades que ya vendieron, que ya ocuparon, que ya se adjudicó el gobierno y pues siguen a nombre del titular, pero realmente ya no las van a poder recuperar. Entonces, es ni caso tiene ponerlas en el inventario. A veces las incluimos por no dejar, pero no es muy conveniente porque si pasa al inventario y se le asigna a alguna persona esa propiedad, pues esa persona va a tener una serie de problemas porque realmente ya no está su nombre. Así es que hay que hacerlo mucho. Me preguntan quiénes hacen esas búsquedas. Ustedes.
ustedes directamente pueden ir al registro público de la propiedad de los lugares que ustedes consideran que pues su persona puede haber tenido bienes, y pueden ser varios estados. Los registros públicos de la propiedad y comercio son por estado. Todavía no hay uno a nivel nacional, pero sí son por estado. En las principales ciudades de cada estado es que se pueden hacer esos trámites. Nos dan un formato para que se pongan los datos de la persona. Cualquier persona lo puede solicitar, no tiene que ser familiar. A veces lo puede hacer el notario, pero obviamente te lo cobra. Y normalmente al cabo de 4 días a 10 días, depende del trabajo, te lo entregan. Pero obviamente te cobran unos derechos, que es el derecho de búsqueda. Son como 600 pesos actualmente. Y a final de cuentas te entregan todos los bienes que ha tenido esa persona, y vienes si están grabados o no están grabados, si son en copropiedad, si son directamente de ellos. Si tú tienes conocimiento de esos bienes, pues puedes buscar las escrituras, y si no las tienes, las vas a tener que solicitar. Puedes solicitar una copia ahí mismo en el registro público, pero en muchas ocasiones ya no las están valiendo como copias porque ha habido muchas falsificaciones, desgraciadamente. Entonces te van a pedir que vayas a sacar un segundo testimonio con la notaría donde expidió la escritura. Puede ser que el notario que expidió la escritura ya haya fallecido, pero las notarías no se pierden. O se queda la información en el Archivo General de Notarías, o se transmite al notario que queda en sustitución al que falleció. Entonces, siempre hay forma de localizar. Y bueno, las búsquedas ante lo que es la autoridad de finanzas, pues las podemos hacer también en forma directa. Cuando tenemos sobre todo los datos de alguno de los vehículos, pues metemos los datos de la persona, el número de placas, y ahí nos sale todo el historial que tenga. Y en el caso de las sociedades, pues hay dos áreas donde puede haber sociedades. Puede haber sociedades civiles o sociedades mercantiles, y son dos registros públicos diferentes. Entonces tendrán que ir también a hacer esa investigación. No vale la pena declarar un inventario si no tienen todos los bienes. Nada más se van a atrasar y van a tener complicaciones más adelante. Ahora, pudiera ser que tuvieran de pronto entre los bienes que encuentran un carro o unas acciones. Y si ustedes no tienen interés en eso o no existen ya los bienes, ni los metan en el inventario. Porque es muy común que de pronto efectivamente nuestros padres, nuestros familiares hicieron 20 sociedades